A ver, un momento, está cargando. Listo. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a empezar con la transmisión de las diapositivas en unos momentos. A ver, por favor, un momento, voy a activar, vamos a agrandar todo esto. Si no, no va a salir. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con la semana número 8, clase número 8. Y en la clase número 8, ¿qué cosa es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender lo que viene a ser el manejo del dolor. Manejo del dolor. ¿Y qué tipo de dolores? Del dolor agudo versus dolor crónico. En el caso del dolor agudo, nosotros ya hemos aprendido a manejar el dolor agudo. ¿Por qué? Porque el dolor agudo nosotros lo manejamos con los AINES y ya se supone que a estas alturas del partido ustedes saben utilizar los AINES. También tenemos, por ejemplo, el paracetamol, la dipirona, como para poder calmar el dolor agudo. El problema está cuando nuestros pacientes tienen dolores crónicos y eso es lo que vamos a abocarnos un poquito más. ¿Ok? A ver, al inicio de la clase vamos a empezar a aprender la fisiopatología del dolor. ¿Ok? Y luego, poco a poco, vamos a ir hablando sobre algunos medicamentos que se están utilizando en la actualidad. Lo que les voy a presentar a continuación viene a ser un trabajo de investigación. Es un trabajo de investigación, es una revisión que hicieron sobre el manejo del dolor agudo. ¿Ok? Así que presten atención, por favor. Empezamos con la pregunta de ley. ¿Qué es el dolor? ¿Qué cosa viene a ser el dolor? Bueno, ¿qué es el dolor? Es la duda. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP con sus siglas, define que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, real o potencial. ¿Qué significa esto? El dolor es una experiencia sensorial. ¿Sensorial por qué? Porque lo estás sintiendo, porque está sucediendo en tu cuerpo. ¿Entendido? Y tú lo captas por el sentido del tacto, lo captas por los nervios sensitivos. Entonces es sensorial. Pero también puede ser emocional, en el cual están inmersas nuestros sentimientos. Entonces también cuando hay una alteración en nuestros sentimientos podemos sentir dolor. Y por eso lo gracioso es que de repente alguna vez a ustedes les han engañado, su pareja les engañó y eso les causa dolor. Y ahí está la explicación. Ojo, como un sentimiento, una emoción te puede generar dolor. Y eso es cierto. Por eso es lo que acá en la definición nos pone que el dolor es una experiencia que está relacionada con lo sensorial, o sea, con lo real. Mis nervios sensitivos captan el dolor, pero también está relacionado con lo emocional, con nuestros sentimientos. Y se supone que es una experiencia para todas las personas desagradables. ¿Ok? Entonces el dolor es una experiencia desagradable. Solamente si la persona tuviese problemas psiquiátricos, el dolor para esa persona va a ser agradable y por eso va a disfrutar del dolor, pero eso solamente cuando tiene problemas psiquiátricos. Una persona sana siempre va a considerar al dolor como algo desagradable. Ahora, este dolor está relacionado ¿a qué? A daño tisular real, es decir, hay daño a nivel de las células y el daño existe y por eso como hay daño real, existe el dolor. Pero también el dolor puede estar relacionado a un daño potencial. ¿Qué significa esto? Que todavía no hay lesión, todavía no ha ocurrido daño en la célula, pero puede ocurrir el daño y por lo tanto te avisa que se puede malograr. Y por eso, ¿cómo te avisa? Causándote el dolor. Por ejemplo, el dolor del corazón, la famosa angina.
En el caso de la angina, el corazón todavía no está malogrado, pero empieza a doler el corazón. Y cuando el corazón comienza a doler, ¿qué está sucediendo? Te avisa, te avisa de que se puede dañar el corazón, te avisa de que le puede venir un infarto y por eso te empieza a causar el dolor. Entonces ahí, por ejemplo, el daño todavía no es real, pero el daño es potencial, o sea, el daño puede suceder y por eso ya tu cuerpo te avisa provocándote dolor. ¿Ok? Eso es lo que nos explica la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Esta definición, esta definición subraya que no solamente se involucra el proceso fisiológico de estimulación de nociceptores, sino que abarca también un componente afectivo importante, ¿cierto? Con esta definición nos dicen que el dolor no solamente es algo real, que es captado por tu sistema nervioso, exactamente por quiénes, por los nociceptores. Los nociceptores son los receptores que captan el dolor, son los que sienten el dolor y lo transmiten hacia nuestro sistema nervioso. Entonces, no solamente está relacionado con los nociceptores, sino que el dolor también está relacionado con los sentimientos. Por eso dice que tiene bastante componente afectivo. Componente afectivo, recuerda, el dolor. Esto es lo que lo hace al dolor un fenómeno tan complejo, ¿cierto? El dolor es muy complejo. El dolor, si nosotros queremos estudiar el dolor, tendríamos que necesitar por lo menos unas 4 clases para explicar bien cómo sucede el dolor. El dolor es un fenómeno complejo, el dolor es un fenómeno personal e intransferible. ¿Qué significa? Que cada persona tiene diferente forma de sentir dolor, lo que significa que para una persona puede ser un dolor suave, no tan potente, pero para otra persona eso mismo puede ser un dolor muy intenso. Ejemplo, el dolor del parto. De repente acá en el salón podemos tener señoritas que ya han tenido hijos, ¿ya? Y de repente a una de ellas le decimos, ¿y qué tal? ¿Cómo fue el parto? Y de repente la chica nos cuenta y nos dice, uy, ha sido doloroso, sentía que todo el cuerpo se me partía, no pude aguantar mucho, ¿ya? Y a la otra chica le preguntamos, ¿y en tu caso qué tal? ¿Cómo te fue en el parto? Ah, tranquilo, solamente un poquito de dolor y nació mi hijo, pero todo tranquilo. Pero para la otra fue insoportable, para ella no fue tan desastroso. ¿Por qué? Porque cada persona tiene diferente forma de sentir el dolor. Eso recuerdo. Nunca los dolores van a ser iguales en todas las personas. ¿Okay? El dolor es parte de nuestras vidas, desde el momento mismo que nacemos hasta incluso antes de nacer. Sí, es cierto, desde que estamos en el útero de nuestra madre ya podemos empezar a sentir dolor. Ojo, y cuando nacemos, el hecho de salir de la vagina de nuestra madre y enfrentarnos al medio ambiente también es una forma de sentir dolor. Y por eso el bebé llora. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, nosotros sentimos dolor desde siempre, desde que nos hemos formado. Siendo un síntoma tan cotidiano, no es estudiada en medicina como tema independiente. Ah, cierto, cierto, no, en los cursos de medicina no existe un capítulo especial para estudiar dolor. Y eso es una cuestión de costumbre, ¿no? Es una cuestión de costumbre, que ni siquiera hay un curso o un tema, una clase especial para enseñar lo que es dolor, ¿cierto? Quiere esto decir que el médico recién egresado de las escuelas de medicina poco o nada sabe del dolor, ¿cierto? Y este trabajo que les estoy presentando es un trabajo realizado para médicos, ya por eso están hablando de los médicos. Y miren lo que sucede a nivel de los médicos. A nivel de los médicos, cuando nosotros salimos de la universidad, nos graduamos, no entendemos cómo es el dolor.
¿Por qué? Porque en ningún curso nos enseñan qué cosa es el dolor. Solamente nos enseñan a calmar el dolor básico, el dolor agudo. Pero después tiene razón este trabajo en decirnos que no es estudiada de forma independiente el dolor. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar la fisiopatología del dolor. ¿Qué significa esto? Que vamos a estudiar cómo se produce el dolor. ¿Okay? A eso es lo que le llamo la fisiopatología del dolor. Vamos a ver cómo se produce el dolor. Es importante reconocer que no todos los dolores son iguales, eso ya les dije, de tal manera que tendríamos que distinguir muy claro el síndrome doloroso de cada paciente. Es cierto, cada paciente tiene que ser tratado de forma diferente. Cada persona es un mundo distinto. Cada persona nos trae una enfermedad distinta. A pesar que la enfermedad lleve el mismo nombre, pero la enfermedad aparece de manera distinta en cada persona. Nunca es lo mismo. Recuerden eso. Vamos a empezar a hablar del síndrome doloroso somático, ¿okay? O también es conocido simplemente como dolor somático. Suele referirse como opresivo. Opresivo significa que el paciente siente que lo aplasta, ¿ya? Opresivo. O punzante. Punzante se refiere a que el paciente siente en su cuerpo como hincones, ¿ya? Entonces, este síndrome doloroso somático puede aparecer como un dolor tipo opresivo, puede ser un dolor tipo punzante. Estar bien localizado y estar relacionado con daño a estructuras somáticas. ¿Cuáles van a ser las estructuras somáticas? Van a ser el hueso, el músculo y los tendones. Hueso, músculo y tendones. Entonces, cuando la persona sienta dolor en sus huesos, dolor en los músculos o dolor en el tendón, ¿a qué nos referimos? A un síndrome doloroso somático. O simplemente decimos dolor somático. ¿Entendido? Y esto es transmitido principalmente por unos nervios llamados fibra A delta. Fibras A delta. Ellas son las que transmiten este tipo de dolor. ¿A dónde lo transmiten? Todo dolor de nuestro cuerpo, jóvenes, tiene que llegar siempre a nuestro cerebro. Si el dolor no llega al cerebro, el paciente no siente al dolor. El paciente no se da cuenta que duele. Para que el paciente sienta dolor, se queje del dolor, el dolor tiene que llegar al cerebro. Y ahí recién el paciente se da cuenta de que duele. Caso contrario, el paciente no se va a dar cuenta que está sintiendo dolor. ¿Entendido? Síndrome doloroso visceral. ¿A qué le llamo síndrome doloroso visceral? O también es conocido como dolor visceral. Este dolor o este tipo de dolor aparece de forma aparece de forma de cólicos, en forma de cólicos. Ojo, es el dolor que se presenta en forma de cólicos. También se le conoce como un dolor tipo sordo. ¿Y sordo qué significa? Que es mal definido, o sea, hasta el mismo paciente no sabe dónde está ubicado. Dolor sordo, cuando de pronto decimos, a ver, con un dedo señala dónde te duele, y el paciente indica, me duele por acá, pero también lo siento por acá, pero también me duele al costado, pero también me duele por la espalda. O sea, a este paciente le está doliendo por todo el cuerpo. Entonces, a eso se le llama un dolor sordo. ¿Por qué? Porque no está bien definido el lugar. Este tipo de dolor es transmitido por las fibras amielínicas tipo C.
fibras amielínicas tipo C. ¿Y dónde aparece el dolor visceral? El dolor visceral aparece cuando existe daño a nivel de las vísceras. ¿Cuáles son las vísceras? Las vísceras, las vísceras vienen a ser los órganos en forma de tubo, órganos en forma de bolsas. ¿Cuáles son los órganos en forma de bolsas? Por ejemplo, el estómago, la vesícula, la vejiga, el útero cuando está embarazada, es una bolsa, ¿no? Ya, órganos en forma de bolsas. Pero también este dolor puede aparecer en órganos que tienen forma de tubo. ¿Cuáles son? Los intestinos, intestino delgado, intestino grueso, puede aparecer en el uréter, en la uretra, por ejemplo, en los conductos biliares, órganos en forma de tubos. A ellos les decimos vísceras. ¿Ok? Seguimos. En el caso del síndrome doloroso somático y visceral, ambos síndromes se incluyen en lo que se llama el dolor nociceptivo. Es decir, cuando aparece el dolor somático y el dolor visceral, a esos dos se les dice dolor nociceptivo, ya que el daño a las estructuras referidas es real. Ojo, es real. Y el sistema nervioso solo transmite la información sin estar afectado. O sea, el sistema nervioso está sano. ¿Dónde está el daño? El daño, por ejemplo, si es somático, el daño está en el hueso, en el músculo, en el tendón. Ahí está el daño. Pero su sistema nervioso está sanito. En el dolor visceral, ¿dónde está el daño? El daño está en los órganos que tienen forma de bolsa o en los órganos que tienen forma de tubo. Ahí está el daño, pero su sistema nervioso está sano. ¿Me entienden? Entonces, cuando el daño está presente en esas estructuras, se le denomina dolor nociceptivo. Recuerden eso. ¿Ya? Para que sea dolor nociceptivo, el sistema nervioso tiene que estar sano. El sistema nervioso no está dañado. El daño está en las otras estructuras. A eso se le llama dolor nociceptivo. Síndrome doloroso neuropático o también conocido como dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor que aparece como ardor, es por eso que se dice que es un dolor ardoroso o quemante, o hasta a veces el paciente siente como si fuese una descarga eléctrica. Cuando el dolor tiene estas características, se dice que el daño está en el sistema somatosensorial. ¿Qué significa eso? El daño se encuentra a nivel del nervio. ¿Entendido? Entonces, en el dolor neuropático, el daño se encuentra a nivel del nervio. Ojo, ¿qué ha pasado a nivel del nervio? De repente está habiendo aplastamiento del nervio y eso es lo más común que sucede, el aplastamiento del nervio. ¿Entendido? Y a este tipo de dolor, el dolor neuropático, se le conoce también como dolor no nociceptivo. No nociceptivo, por si acaso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el daño está en el nervio. El daño no está en las estructuras del cuerpo, no, o sea, no está en los órganos, no está en el músculo. Esos están sanos. El daño está en este, el nervio.
Ahora, el dolor agudo versus el dolor crónico. Dolor agudo. El dolor agudo es de instalación reciente y con una duración de menos de 3 meses. Cuando el dolor tiene una duración menos de 3 meses, se le va a llamar dolor agudo. El dolor crónico es aquel que persiste a la causa original y tiene más de 3 meses de duración. Entonces, eso por favor aprendan. Cuando decimos que un dolor es agudo, cuando dura en el paciente menos de 3 meses. Y crónico, cuando el dolor dura más de 3 meses. Eso es lo que tenemos que aprender en el caso de los dolores. Dice, ante un estímulo nocivo o daño tisular, se liberan una serie de neurotransmisores que se conocen como sopa inflamatoria. También en nuestro país le dicen la cascada inflamatoria, por si acaso. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esta liberación de la sopa inflamatoria? Que cuando nosotros sufrimos un daño, ojo, cuando sufrimos un daño, en nuestro cuerpo se libera prostaglandinas, bradicinina, factor de necrosis tumoral alfa, hidrogeniones, factor de crecimiento neural, histamina, ATP y de manera retrógrada sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina que producen vasodilatación y degranulación de mastocitos. Todas estas sustancias se van a liberar en el cuerpo cada vez que existe daño. Creo que en los ciclos pasados, cada vez que hablábamos de la inflamación, solamente hablábamos de las prostaglandinas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que aprender que la inflamación no solamente está dada por las prostaglandinas. Lo que sucede es que las prostaglandinas son las sustancias principales que producen inflamación. Pero aparte de las prostaglandinas, fíjense, todas estas sustancias que tenemos en la diapositiva también pueden generar inflamación y por lo tanto pueden generar dolor. ¿Okay? Y a toda esta combinación se le llama la sopa inflamatoria o cascada inflamatoria. Esta sopa inflamatoria va a sensibilizar al nociceptor. Quiere decir que todas estas sustancias van a atacar al nociceptor e incrementar la expresión de canales de sodio, facilitando así la generación y transmisión de estímulos. ¿Qué significa? Cuando estas sustancias chocan con el nociceptor lo que va a hacer es abrir canales de sodio. ¿Canales de sodio en dónde? En las neuronas, y por lo tanto el sodio va a entrar a las neuronas y con eso comienza el trabajo de la neurona. ¿Me entienden? Entonces cuando aparecen estas sustancias se unen al nociceptor y el nociceptor lo que va a hacer es activar a las neuronas. ¿Entendido? Eso es lo que va a suceder en este caso. Esto se conoce como sensibilización periférica y disminuye el umbral nociceptivo y facilita las respuestas nocifensivas para promover una adecuada recuperación de los tejidos. Bueno, la sensibilización periférica y disminuye el umbral nociceptivo. ¿Qué significa? Que cuando esto ocurre, cuando estas sustancias chocan con el nociceptor, entra el sodio a las neuronas y por lo tanto ahí es donde se genera la señal de dolor. Y por lo tanto el paciente en ese momento empieza ya a producir la señal de dolor. Pero todavía el paciente no se da cuenta que duele. ¿Por qué? Porque esa señal de dolor tiene que viajar por nuestros nervios y tiene que subir hasta el cerebro. Y cuando esa señal llega al cerebro, ahí recién el paciente se da cuenta que duele.
La nocicepción, ya que estamos hablando de eso. La nocicepción es la recepción de señales en el sistema nervioso central provocadas por la activación de receptores sensoriales especializados llamados nociceptores. Los nociceptores. Justo eso era lo que mencionábamos. Los nociceptores. Los nociceptores son una clase especial de terminaciones nerviosas libres ubicadas en la piel, en los órganos, en las articulaciones, que al ser estimuladas envían un impulso nervioso al sistema nervioso central. En otras palabras, podemos decir que son los receptores que captan el dolor. ¿Entendido? Entonces, los receptores que captan el dolor, ¿quiénes son? Los nociceptores. Los nociceptores. Entonces, los nociceptores son los que van a captar el estímulo. Y recuerden que a veces el estímulo va a llegar por culpa de esa sopa inflamatoria que llegan a los nociceptores. Y esos nociceptores lo que van a hacer es generar la señal de dolor. Y esa señal de dolor la van a enviar por los nervios y esa señal tiene que llegar hasta el cerebro. Recuerden. Existen 4 procesos básicos en la producción del dolor. Y la producción del dolor se llama nocicepción. ¿Okay? ¿Cuáles son los 4 procesos básicos para producir dolor? 1. La transducción. Transducción. 2. La conducción. 3. La modulación. Y 4. La percepción. Transducción, conducción, modulación y percepción. 4 procesos que nos ayudan a producir dolor. ¿Okay? 4 procesos que ayudan a producir dolor. En la transducción, los nociceptores traducen un estímulo físico, térmico o químico en una señal eléctrica. Por ejemplo, el nociceptor se supone que es el que va a producir el dolor, ¿no? Son los receptores del dolor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, un estímulo físico, una cachetada. La cara recibe la cachetada y en la piel de la cara están los nociceptores. Entonces los nociceptores reciben la cachetada. La cachetada es un estímulo físico. Entonces ese estímulo físico, los nociceptores lo tienen que convertir en una descarga eléctrica. ¿Para qué? Para que esa descarga eléctrica viaje por las neuronas y suba hasta el cerebro. Y en el cerebro, ahí recién comenzamos a sentir el dolor. ¿Entendido? Otro, por ejemplo, un estímulo térmico. Imagínense que de repente me cae a la mano aceite caliente. En la mano yo tengo mi piel y en la piel están los nociceptores. Entonces, cae el aceite caliente en mi mano y los nociceptores captan el exceso de calor, estímulo térmico, el exceso de calor. Y lo que tienen que hacer estos nociceptores es convertir ese estímulo térmico, que es el exceso de calor, en una descarga eléctrica. ¿Me entienden? Y esa descarga eléctrica tiene que viajar hasta el cerebro para sentir dolor. Ahora, también existen los estímulos químicos. Estímulo químico. ¿Qué es el estímulo químico? En el estímulo químico, los nociceptores van a captar sustancias químicas. Por ejemplo, ¿qué sustancias químicas puede captar? Lo que habíamos dicho hace rato, esa sopa inflamatoria. De repente, los nociceptores captan a las prostaglandinas, a la bradykinin, a las interleuquinas, al factor de necrosis tumoral,
Entonces está captando sustancias químicas y esas sustancias químicas las tiene que transformar en una señal eléctrica. ¿Entendido? Ese es el proceso de la transducción y es el primer proceso en la generación del dolor, la transducción. Recuerda. Esta señal, ya la señal eléctrica, una vez que ya se ha producido, esta señal será conducida después a través de las fibras nerviosas, principalmente a través de las fibras nerviosas A delta y AC. ¿Ok? Aunque en estados patológicos también podremos encontrar fibras A beta. Bueno, ya son fibras nerviosas que están relacionadas con el dolor. Nosotros lo que vamos a entender acá es de que una vez que el nociceptor capta el estímulo, el nociceptor lo convierte en una señal eléctrica y esa señal eléctrica viaja por los nervios. Punto. Una vez que el estímulo nervioso llega a las astas posteriores, ahí está, hasta ahí un ratito. El nociceptor está en todo nuestro cuerpo. Entonces, de ese nociceptor tiene que salir fibras nerviosas para formar el nervio. Entonces, el nociceptor capta el dolor, manda su descarga eléctrica por los nervios. Todos los nervios de nuestro cuerpo, ¿a dónde deben de llegar? Llegan a la médula espinal. Entonces, por ejemplo, me hice daño a nivel de mi pie derecho. ¿Quién va a captar esa señal? El nociceptor. Y el nociceptor va a mandar su descarga eléctrica por los nervios. Esa descarga eléctrica va a subir por toda mi pierna, por mi muslo. ¿Y a dónde va a llegar? A mi médula espinal, hacia la columna vertebral, ¿no? Ahí está la médula espinal. ¿Y a qué parte de la médula espinal llega la señal de dolor? La señal de dolor llega hasta la parte posterior de la médula espinal. A la parte posterior, recuerdo, de la médula espinal. ¿Entendido? Por eso a esa zona se le conoce como las astas posteriores. Y entra el proceso de modulación, en el cual se ven involucradas neuronas inhibitorias, que pueden ser las GABAérgicas, y células de la glía, que son excitatorias. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, me corto el dedo, ¿ya? Me corto el dedo, estoy con el cuchillo y me hago una herida. De inmediato, eso es un estímulo físico, el nociceptor manda la descarga eléctrica por el nervio lleva la descarga eléctrica y el nervio llega a mi médula espinal. Cuando entra a la médula espinal, ocurre la modulación. Primera modulación. ¿Qué va a ocurrir en la médula espinal? Dos cosas. O aumenta el dolor o disminuye el dolor. O sea, nuestra médula espinal es la que va a decidir. Ojo, de repente mi dedo está sintiendo tremendo dolor, un dolor intenso. Pero cuando esa señal llega a la médula espinal, ¿qué hace la médula espinal? Decide anular y decide que disminuya la intensidad de dolor y deja pasar una mínima señal que va a llegar al cerebro. Y cuando llega al cerebro, el cerebro va a decir, es poquito. Y por eso tú miras tu corte en el dedo y dices, bueno, no me duele. Oye, pero te has cortado, ¿cómo no te va a doler? No, no me duele. ¿Qué pasó? La señal cuando llegó a la médula la bloqueó. ¿Quién trabaja en la médula para disminuir el dolor? GABA. GABA. Y existen neuronas productoras de GABA. Entonces, cuando la señal de dolor llega a la médula, ahí puede trabajar neuronas GABAérgicas. Y las neuronas GABAérgicas lo que van a hacer es disminuir la señal. Pero también podría ser, por ejemplo, que de repente la persona se hizo una herida pequeñita en el dedo y ese dolor es mínimo, viaja hasta la médula y cuando llega a la médula, ¿qué hace la médula? La médula decide aumentarle el dolor.
y lo aumenta, lo multiplica, lo triplica, y cuando llega al cerebro, llega una señal pero intensa de dolor, y el paciente comienza a llorar, a chillar, y nosotros asustados vemos al paciente y decimos, oye, pero tu herida es chiquita, pero el paciente está llorando de dolor, está sufriendo. Oye, pero no tiene lógica, tú te has hecho una pequeña herida y cómo vas a decir que te duele mucho. Está bien, puede ser que en ese caso su señal de dolor era mínima, pero cuando llegó a la médula espinal la aumentó. ¿Quiénes aumentan el dolor en la médula espinal? Las células de la glía. Las células de la glía, así se llaman, las células de la glía son excitatorias y por lo tanto las células de la glía aumentan la señal de dolor. ¿Entendido? Son excitatorias, las células de la glía, y ellas aumentan el dolor. Muy bien, entonces imagínense, eso es lo que sucede en la médula espinal. En la médula espinal se decide si el dolor aumenta su potencia o disminuye su potencia. ¿Entendido? Y la médula va a hacer lo que le dé la gana. Pues. Y esto varía de persona en persona. Es por eso que vamos a encontrar personas que dicen, oye, tú soportas bien el dolor, ¿no? Tú no aguantas, tú eres mañoso. No, pobrecito, no es mañoso, no le digan así. Lo que pasa es que su médula espinal aumenta el dolor que él siente. Y el otro no es que sea valiente, ¿no? Macho, aguanta el dolor, no. Lo que pasa es que su médula espinal siempre disminuye el dolor. Y eso es lo que sucede en las personas. Por eso nunca los dolores son iguales en los seres humanos. Todos los dolores siempre son diferentes en los seres humanos. ¿Ok? Y a eso se le llama modulación, a ese proceso. Por eso dice, del proceso de modulación resultante, la señal original puede ser aumentada o atenuada. ¿Qué significa? Aumentada, ya sabemos, ¿no? Se potencia el dolor. Atenuada, disminuye el dolor. Y esa señal resultante, la que salga de esa zona, la señal resultante viajará por los tractos espinotalámicos hasta llegar al tálamo. ¿Qué es el tracto espinotalámico? El tracto espinotalámico viene a ser un nervio ya que va desde la médula espinal hasta el tálamo. Por eso se le dice tracto espinotalámico, porque va desde la médula espinal hasta el tálamo. Cuando llega al tálamo y otros núcleos del sistema límbico, donde se verán implicadas las respuestas emocionales y se puede modular por emociones y atención para finalmente llegar a la corteza somatosensorial donde se percibe como dolor. ¿Qué significa esto? Escuchen. El dolor desde el nociceptor primero llegó a la médula espinal, ¿correcto? En la médula espinal hubo la primera modulación, en la cual las neuronas GABAérgicas podían disminuir el dolor o las células de la glía podían aumentar el dolor. Esa fue la primera modulación. De ahí, ese dolor sube hasta la base de nuestro cerebro. En la base de nuestro cerebro se encuentra el sistema límbico. Y en este sistema límbico está el tálamo, al centro. Entonces, cuando el dolor llega al sistema límbico, ahí va a ocurrir una segunda modulación. ¿Qué significa? O aumenta más el dolor o disminuye el dolor. Y esa vendría a ser la segunda modulación. Como se trata ya del sistema límbico, les cuento, el sistema límbico es el que se relaciona con nuestras emociones. El sistema límbico se relaciona con los sentimientos, las emociones, con la sexualidad, se relaciona con el sueño, se relaciona con la temperatura.
¿ok? El tálamo y todo el sistema límbico. Entonces, cuando el dolor llega a esa zona, ¿qué tiene que ver? ¿Qué va a ocurrir ahí? O aumenta más el dolor o disminuye el dolor cuando llegue al sistema límbico. Dice, tanto de la corteza como de núcleos del tallo cerebral se desencadena una respuesta inhibitoria descendente. Inhibitoria descendente. ¿Qué significa? La segunda modulación. ¿Qué significa? Que cuando llega a esa zona de nuestro cerebro, lo que les decía el sistema límbico y todo eso, la base del cerebro, va a ocurrir una disminución del dolor. ¿Quiénes disminuyen el dolor? Dos sustancias, la noradrenalina y la serotonina. Entonces, cuando el dolor llega a nuestro cerebro, ocurre la segunda modulación. ¿Y en qué consiste? En disminuir o en aumentar. ¿Quiénes disminuyen el dolor dentro de nuestro cerebro? Los que disminuyen el dolor dentro del cerebro son la noradrenalina y la serotonina. La noradrenalina y la serotonina son las que van a disminuir el dolor en el cerebro. Recuerden, no se olviden. Noradrenalina y serotonina disminuyen el dolor en el cerebro. El objetivo de esta inhibición es disminuir el flujo de estímulos nociceptivos a la corteza somatosensorial, mas no abolir por completo estos estímulos. Bueno, el objetivo de esto es de que la persona no sienta demasiado dolor. Se supone que el dolor de repente de la médula espinal está subiendo al cerebro y cuando llega al cerebro, la noradrenalina o la serotonina, ¿qué van a hacer? Van a disminuirle el dolor y por lo tanto cuando llega a la corteza cerebral, el, el dolor es mínimo y por lo tanto el paciente no siente mucha molestia y el paciente dice, sí, siento un poquito de dolor nada más. Pero sí lo aguanto. Chévere. Entonces en ese paciente ha habido una buena modulación y las modulaciones han disminuido la intensidad de dolor. ¿Dónde ocurren las modulaciones? En la médula espinal y en la base del cerebro, sistema límbico y tálamo. Recuerden, ahí ocurren las modulaciones. Hasta aquí, todos son procesos normales. ¿Entendido? Todo lo que acabamos de decir, eso ocurre de manera normal en los seres humanos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tenemos un estímulo nociceptivo persistente? Es decir, el paciente siente dolor todos los días. Todos los días está sintiendo dolor. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? En ese momento, en estímulos persistentes, entra a trabajar el magnesio. Y el magnesio que bloquea al receptor N-metil de aspartato en las astas posteriores se bota del receptor. O sea, el magnesio estaba en el receptor N-metil de aspartato. Cuando el dolor es persistente, el dolor es crónico, todos los días le duele al paciente, el magnesio sale del receptor N-metil de aspartato. ¿Y qué sucede? El glutamato se conecta al receptor N-metil de aspartato, lo que significa que va a entrar más calcio a las neuronas y por lo tanto las neuronas van a trabajar más. El glutamato, escuchen, el glutamato es una sustancia que puede trabajar con los receptores N-metil de aspartato y también puede trabajar con los receptores AMPA y con los receptores CAMPA y con los receptores mGlu. El glutamato es una sustancia que aumenta el trabajo, aumenta, ¿entendido? Por lo tanto, si el glutamato se libera, ¿qué va a suceder?
el dolor va a aumentar. ¿Entendido? El dolor aumenta. Por lo tanto, el paciente va a sentir más dolor. O sea, hace un instante les decía que la noradrenalina y la serotonina disminuyen el dolor, pero el glutamato aumenta el dolor. Entonces, cuando un paciente tenga más glutamato, esa persona puede sentir más dolor. ¿Por qué? El glutamato excita a las neuronas. El glutamato hace trabajar más a las neuronas. Recuerden eso. Por eso es recontra peligroso el glutamato. Ahora, ¿dónde encontramos glutamato? Por si acaso, el glutamato viene a estar en el famoso Ajinomoto. El glutamato está en todos los sazonadores que venden, en Doña Augusta, en Cubos Maggi, en el Sillao, en todas esas sopas instantáneas, segundos instantáneos que venden, todos esos productos traen glutamato. Y el glutamato es una sustancia que excita a la neurona. El glutamato es una sustancia que aumenta el trabajo de la neurona. Y el día que el paciente sienta dolor, si tiene glutamato ahí suelto, el glutamato siempre aumenta la intensidad del dolor. Así que cuidado con ese detalle. Ante todo esto, el paciente experimenta hipersensibilidad. ¿Qué es eso? Que aumenta el dolor. Por lo tanto, va a tener hiperalgesia. El paciente va a sentir más dolor que de costumbre. ¿Entendido? Y todo eso, ¿por qué? Porque el glutamato le está aumentando el dolor. Y eso es lo que sucede cuando una persona tiene dolor crónico. ¿Ok? Dolor crónico, recuerden. Y a este proceso, cuando el glutamato aumenta el dolor, a esto se le conoce como la sensibilización central. Y esta es la base, como dice ahí la diapositiva, es la base de fondo en el dolor crónico. Un paciente con dolor crónico es un paciente que tiene el dolor aumentado por culpa del glutamato. Una vez sabiendo todo esto, la base del tratamiento del dolor crónico radica en tratar de equilibrar la balanza. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer para quitarle el dolor al paciente? Debemos de bloquear los neurotransmisores excitadores. Por ejemplo, ¿qué cosa va a aumentar el dolor? Uno, el glutamato. ¿Quién más le aumenta el dolor? La sustancia P, los péptidos gliales, los canales de calcio. Todos ellos le van a aumentar el dolor. Entonces hay que disminuir a ellos. Y más bien, ¿quiénes son los que reducen el dolor? ¿Quiénes son los que disminuyen el dolor? Los que disminuyen el dolor son la serotonina, la noradrenalina, el GABA también le disminuye el dolor, la glicina, opioides y endocannabinoides. Entonces, para manejar el dolor de una persona, deberíamos de aumentarle serotonina, noradrenalina, GABA, glicina, opioides, endocannabinoides. ¿Por qué? Porque con eso vamos a disminuir el dolor. ¿Me entienden? Entonces, hay dos formas de manejar el dolor de una persona. O le bloqueas las sustancias que aumentan el dolor, o aumentas las sustancias que disminuyen el dolor. ¿Entendido? Y eso es lo que tenemos que hacer en el tratamiento del dolor. ¿Ok? Bien, a ver, un ratito, ahí vamos a parar. Un minuto. Ya. A ver, voy a activar el chat.
porque lo que ya viene a continuación son fármacos. Pero hasta ahí quiero saber si hay alguna duda. A ver, un minuto. Se ha puesto lento el sistema. Ahora sí. Ya. A ver, está activado el chat. Si tienen alguna duda, a ver, aprovechen. Si tienen alguna duda, estoy con el chat activado. O todo está claro para yo seguir. ¿Una persona se puede acostumbrar al dolor? Sí, sí, carito. Una persona se puede acostumbrar al dolor. Ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la neurona tiene la capacidad de adaptación. Y eso es lo que ocurre en los dolores crónicos. Y por eso hay personas que, por ejemplo, le preguntamos, ¿y desde cuándo te duele? Y nos dice, uy, desde hace 10 años atrás. ¿Y has aguantado 10 años? Sí. Ajá, entonces, ¿qué ha pasado? Se acostumbró al dolor. Y sí existe eso. La neurona aprende a vivir con el dolor. ¿Algo más? En la segunda modulación, ¿qué sustancia disminuye el dolor? En la segunda modulación, las que disminuyen el dolor, hemos dicho, pues, acá están. Son la serotonina, la noradrenalina. Ellas son las principales que disminuyen el dolor. ¿Qué sustancias aumentan? Está en la diapositiva también. Las que aumentan son el glutamato, la sustancia P, el calcio. Ellas son las que aumentan. Pero a la cabeza es el glutamato, porque el glutamato activa a todos los demás. O sea, basta que el glutamato empiece a trabajar, aumenta el calcio, aumenta la sustancia P. Ellos son los que aumentan el trabajo de la neurona y por lo tanto aumenta el dolor. Ellas son las que aumentan el dolor. ¿Ok? Está en la diapositiva 26. Ah, eso, por si acaso. Listo. Nada más para seguir. ¿Alguien más? Rápido. Están muertos, creo. Se han desmayado. Reaccionen. Nada más. Listo. Ojo, yo he preguntado. Ya revisada. Ya cierro el chat y volvamos. Listo. Entonces, vamos con el manejo. Manejo, ¿qué fármacos tenemos para manejar el dolor? Opciones terapéuticas. Podemos dividirlas en farmacológicas y no farmacológicas e intervencionismo. ¿Okay? Lo que vamos a hacer nosotros es hacer hincapié más en lo que son las farmacológicas. Las del intervencionismo no tanto porque eso ya es un tratamiento médico exclusivo. ¿Okay? Dice, pueden usarse de manera aislada o en conjunto, dependiendo de cada caso.
pero se sugiere en principio un manejo multimodal y siempre teniendo en cuenta el balance entre riesgo y beneficio. Bueno, entonces existen tratamientos no farmacológicos, tratamientos farmacológicos y tratamientos intervencionistas. Recuerde que si el paciente consume fármacos por tiempo prolongado, puede tener daño hepático, gástrico y renal. Ojo, las principales causas de dolor crónico son problemas osteomusculares, ¿cierto? El dolor crónico es artrosis o simplemente artrosis. Son dolores que en el paciente se quedan años. Debemos señalar que el tener un estilo de vida sano es esencial en cualquier enfermedad. En cualquier enfermedad lo mejor es tener un estilo de vida sano. De tal modo que hay que motivar al paciente a que haga ejercicios, que controle su dieta. ¿Para qué? Para evitar la obesidad. Esto siempre será deseable en todos nuestros pacientes, que el paciente baje de peso. Aunque no se puede conseguir esto, pero lo ideal para todas las personas es que tengan un estilo de vida saludable. Vamos a comenzar con los analgésicos no esteroideos. Analgésicos no esteroideos. A ver, ¿quiénes son estos? De las herramientas farmacológicas, los más utilizados son los antiinflamatorios no esteroideos, los conocidos como AINES, y también el famoso paracetamol, ¿no? Que ya no es AINES, recuerden, paracetamol va aparte. El paracetamol, de hecho, es la primera línea de tratamiento para el dolor por osteoartrosis. Si bien no es la más potente de las opciones, pero sí es la más segura. ¿Por qué el paracetamol es más seguro? Porque el paracetamol, por ejemplo, no quema el estómago. Ojo, el paracetamol es un analgésico y antipirético que inhibe la síntesis de prostaglandinas a nivel central, por lo que no comparte todos los efectos adversos de los AINES a nivel periférico. Se ha descubierto, jóvenes, el mecanismo de acción del paracetamol. El paracetamol, y eso aprendan, el paracetamol bloquea a la ciclooxigenasa 3. ¿Dónde? Dentro del cerebro. Paracetamol bloquea a la ciclooxigenasa 3 dentro del cerebro. Por lo tanto, desaparecen las prostaglandinas dentro del cerebro. Gracias a eso, el paracetamol disminuye el dolor y disminuye la fiebre. También se ha visto que el paracetamol aumenta el trabajo del sistema cannabinoide. Aumenta el trabajo del sistema cannabinoide. Y cuando el sistema cannabinoide aumenta su trabajo, disminuye el dolor. Entonces, de esa manera, el paracetamol nos quita el dolor. ¿Y dónde sucede todo esto? A nivel del cerebro. ¿Entendido? Por ese detalle es lo que el paracetamol no se parece a los AINES, porque los AINES no tienen este mecanismo de acción. Y este mecanismo de acción solamente le pertenece al paracetamol. Ahora nos dice, no es lesivo al estómago, significa que no le hace daño al estómago, pero sí es hepatotóxico. O sea, el paracetamol sí le hace daño al hígado, por lo que su dosis se limita a ¿cuánto? Máximo 4 gramos al día en pacientes que no ingieren alcohol ni otros medicamentos que tengan hepatotoxicidad. Ojo, entonces si el paciente está sano, no es alcohólico, como máximo al día puede consumir 4 gramos.
Ojo, ¿por qué nos hablan de 4 gramos como máximo al día? Porque recuerden que en la actualidad ha aparecido paracetamol en ampollas de 1 gramo, ¿entendido? Entonces, por ejemplo, cuando el paciente tenga dolores intensos, hasta le puedo colocar la ampolla de paracetamol cada 6 horas y con eso haría 4 gramos. Pero esa es la dosis tope, es lo máximo que podemos utilizar de paracetamol. Si nos pasamos un poquito, ya empezamos a hacerle daño al hígado del paciente. Ahora, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si el paciente ya tiene el hígado dañado? ¿Qué pasaría si esta persona acostumbra a tomar alcohol? Si es una persona de este tipo que toma alcohol, ya toma alcohol, entonces ya no le podemos dar paracetamol 4 gramos al día. Como máximo, solamente le podemos dar paracetamol 2.5 gramos al día. Y por seguridad, jóvenes, mejor 2 gramos nada más, así entre nosotros. 2 gramos como máximo de paracetamol. La teoría dice 2.5 gramos, pero como les repito, en la actualidad está de moda las ampollas de paracetamol y la ampolla de paracetamol trae 1 gramo. Entonces, pues, mejor ponerle solamente 2 ampollas, ¿no? Una ampolla cada 12 horas, una ampolla de 1 gramo cada 12 horas y con eso es suficiente. ¿Me entienden? Ya, eso hay que tener presente con respecto al paracetamol. ¿Entendido? El peligro es la hepatotoxicidad, pues es el único problema con nuestro querido paracetamol. La toxicidad gastrointestinal se estima entre un 10 a 60% de quienes lo toman. Entre el 2 al 40% reportan que presentan sangrado del tubo digestivo alto o úlceras y perforaciones, pero es de un 2% a un 40%. Se reportan a nivel de 16.500 muertes al año en Estados Unidos relacionadas por sangrado del tubo digestivo alto, y esto causado por AINES. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? STDA, por si acaso, es sangrado de tubo digestivo alto, y eso está más arribita, fíjense. ¿Ya? Entonces, pero se supone que el daño a nivel del estómago, a nivel de lo que es úlceras, hemorragias digestivas, es más causado por los AINES, no por el paracetamol. Recuerden, los AINES sí son los que tienen más toxicidad gastrointestinal. ¿Por qué? Porque los AINES bloquean a la ciclooxigenasa 1, y cuando bloquean a la ciclooxigenasa 1, el estómago se quema. Y ese es el problema con los AINES. Dice, en un metaanálisis del British Medical Journal, evaluó la seguridad cardiovascular de los AINES. ¿Ya? ¿Qué es el British? Ni me sale ya me he olvidado inglés. ¿Qué es el British Medical Journal? Es como diríamos la revista médica de Gran Bretaña. ¿Ok? Evaluó la seguridad cardiovascular de los AINES. Se evaluaron 31 estudios clínicos con 116.429 pacientes. Encontraron que los que mayor riesgo de infarto miocárdico conllevaban eran los que consumían el rofecoxib y el lumiracoxib. ¿Ya? Ojo, entonces, los coxib, recuerden, existen los coxib en los grupos de los AINES. Entonces, los coxib son los que más riesgo de infarto al corazón producen. Ojo, ¿y quiénes? Rofecoxib, lumiracoxib. Y para enfermedad cerebrovascular, o sea, por ejemplo, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, ¿quiénes aparecieron como causantes? El ibuprofeno y el diclofenaco. Ibuprofeno y diclofenaco causaron más enfermedad cerebrovascular.
Y pacientes con muerte cardiovascular, pacientes que murieron por problemas cardiovasculares, ¿quiénes lo causaron? El etoricoxib y el diclofenaco. Entonces, fíjense, este es un estudio que realizaron en Gran Bretaña. Ojo, sobre la seguridad de los AINES. Y miren qué AINES resultaron peligrosos: rofecoxib, lumiracoxib, ibuprofeno, diclofenaco, etoricoxib. Ellos resultaron peligrosos. Así es que hay que tener en cuenta si es que nosotros vamos a usar. Acá, por ejemplo, en Perú, lo que no debemos de usar es ningún coxib. Ningún coxib, porque eso sí, de ley que nos van a generar problemas, los coxib. Entonces, ningún coxib hay que utilizar en Perú, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Las drogas más hepatotóxicas, ¿quiénes fueron? Fueron el diclofenaco y el nimesulide. Las más hepatotóxicas, dentro de los AINES, ¿ah? Porque recuerden que el paracetamol no es AINES, el paracetamol es hepatotóxico de ley. Resumiendo, con respecto a los AINES, deben de utilizarse a la menor dosis posible y el menor tiempo posible, y utilizar el menos tóxico posible. ¿Se dan cuenta? Se sugiere utilizarlos en dolor agudo y de tipo somático o visceral. Parasomático y visceral, y ya ustedes deben de saber cuál es eso. No deben de usarse para manejo de dolor neuropático, ya que no son de utilidad. Cuidado con ese detalle. Dolor neuropático no sirve. Siguiente grupo, los analgésicos opioides. Opio. El opio. El principio activo de quién? El opio. De ¿Verdad? Sus micros no funcionan, ¿no? Tienen que arreglar sus micros, ¿ah? Ya, analgésicos opioides. Yo esperando que me digan. Analgésicos opioides. El opio es el principio activo de la amapola. Amapola. Ya, el opio. Dice, los analgésicos opioides son adicionados a los AINES o incluso al paracetamol, ¿cierto? Y los están vendiendo mezclados con paracetamol sobre todo, ¿no? Ustedes habrán visto que están vendiendo tramadol más paracetamol. Ya, el tramadol es un opioide. Ya. Su utilización en dolor agudo postoperatorio y en dolor por cáncer está bien fundamentada. Eso sí, los opioides para el dolor por cáncer, muy bien. ¿Qué opioides se utiliza para el dolor por cáncer? La morfina, por ejemplo. Su uso en dolor crónico no oncológico. Dolor crónico no oncológico quiere decir que es un dolor crónico, pero no es causado por el cáncer. Está también aceptada, ¿sí? Bien, pero pasando previamente por unas guías clínicas para poder evitar o disminuir problemas de mal uso, adicción o efectos adversos por uso crónico. Sí, siempre con los opioides hay que tener bastante cuidado porque hay muchas personas que fingen tener dolores crónicos, ¿ya? Para poder obtener opio y poder drogarse con estos fármacos. Es por eso que se tiene que tener bastante cuidado y por eso ustedes les habrán enseñado que estos productos, los opioides, deben de estar en una vitrina bajo llave, ¿no? Son productos controlados, justamente por este detalle. Su mecanismo de acción es interactuando con receptores endógenos. ¿Con quiénes trabajan los opioides? Trabajan con los receptores mu, con los receptores kappa y con los receptores delta. Mu, kappa y delta. Ojo, receptores mu, receptores kappa y receptores delta. ¿Qué es lo que hacen estos receptores?
Cuando los fármacos opioides se conectan a estos receptores lo que van a hacer es disminuir, ya le resumo todo esto, disminuyen la entrada de calcio a la neurona. Disminuyen la entrada de calcio a la neurona. Si el calcio no ingresa a la neurona, ¿qué va a suceder? La neurona no va a trabajar. Y si la neurona no trabaja, disminuye el dolor. ¿Entendido? Aparte de esto, de bloquear la entrada de calcio, promueven la apertura de canales de potasio. ¿Ok? Entonces recuerden esto. Los receptores mu, kappa y delta abren canales de potasio y cierran canales de calcio. Y con eso, resultado final, la neurona no trabaja. Y si la neurona no trabaja, desaparece el dolor. ¿Listo? Eso es lo que hacen los receptores mu, kappa y delta. Ahora, ¿quiénes activan a estos receptores mu, kappa y delta? Los opioides. Por ejemplo, la morfina, la codeína, el tramadol, ellos son los que activan a los receptores mu, delta y kappa. Bueno, estos receptores se encuentran principalmente en el sistema nervioso central. Sí, son receptores de nuestro cerebro, pero también están a nivel periférico como en las articulaciones y en el tubo digestivo. Ajá, y ahí viene un problema. Clínicamente se han clasificado en opioides débiles y opioides fuertes. Esto con respecto a su potencia relativa sobre los receptores. El opioide prototipo, es decir, la madre de los opioides, es la morfina. La morfina que es derivada natural del opio. Y al hacer conversiones entre opioides, siempre se toma la morfina como referencia, ¿cierto? Todos los opioides que han salido después son prácticamente derivados de la morfina, porque la morfina es el producto bandera, es el producto madre, y a partir de la morfina nacen los demás. Por ejemplo, los opioides débiles. ¿Quiénes son? El tramadol, la codeína y el dextropropoxifeno. Esos son opioides débiles. Aunque el tramadol se le considera un opioide atípico por inhibir además la recaptura de serotonina, ahí está, miren. O sea, el tramadol debería de activar al receptor mu delta. Sí, ese es el mecanismo de todos los opioides. Pero aparte de eso, el tramadol, ojo, inhibe la recaptura de serotonina. ¿Qué significa esto? Que no va a dejar que la serotonina descanse. Por lo tanto, ¿qué queda? La serotonina comienza a trabajar más y más y más cuando le damos tramadol. Y si la serotonina aumenta su trabajo, ¿qué ocurre? Disminuye el dolor. Y ahí está. O sea, tiene otro mecanismo más para disminuir el dolor. Por eso el tramadol es bueno para calmar el dolor, porque tiene un mecanismo activando los receptores mu, delta y kappa, y el otro mecanismo es aumentándole el trabajo a la serotonina. Y listo, y con eso el dolor disminuye. Ahora, otro, la codeína. La codeína tiene el inconveniente depende su acción de la conversión endógena a morfina. Ah, ya, esto sí es interesante. Cuando nosotros le damos codeína al paciente, la codeína desesperada tiene que entrar al hígado. Y cuando la codeína entra al hígado, el hígado transforma la codeína en morfina. Y de ahí, del hígado, tiene que salir la morfina y esa morfina recién trabajar. Entonces, cuando le damos codeína, se demora todavía en funcionar. ¿Por qué? Porque la codeína primero tiene que pasar por el hígado y convertirse en morfina y de ahí recién trabajar en el cerebro. ¿Entendido? Eso es lo que sucede con la codeína. El dextropropoxifeno solo ya es difícil de encontrar, ¿sí? Ya está pasando de moda, así es que olvídense ya del dextropropoxifeno. El tramadol. El tramadol, por su parte, ofrece mucha versatilidad, ya que hay presentaciones en gotas, en cápsulas, en tabletas de liberación prolongada, en inyectables. Se puede encontrar solo o combinados, por ejemplo, con paracetamol, hasta incluso ya están saliendo tramadol con AINES, ¿no? De repente por ahí ustedes van a encontrar tramadol más ibuprofeno, tramadol más naproxeno.
Entre los opioides fuertes podemos encontrar a quienes, a la morfina, a la oxicodona, tapentadol, hidromorfona, hidrocodona, fentanil, buprenorfina y metadona. Ellos vienen a ser los opioides fuertes. Existen en el mercado parches para aplicación transdérmica de buprenorfina y de fentanilo, que son de mucha utilidad cuando el tramadol no es suficiente, además de que resulta cómodo el aplicarlos cada 3 o 7 días, dependiendo del caso. Entonces, imagínense, en la actualidad han salido parches de aplicación, para aplicación transdérmica, lo que significa que el paciente se pega el parche en su cuerpo y a través del parche va entrando a su cuerpo el fármaco. Y ese parche se lo recambian entre 3 o 7 días. Imagínense. Y el paciente ya no tiene que estar tomando su medicamento, simplemente se pone los parches. Eso, por ejemplo, para pacientes con dolores crónicos. Morfina. Contamos con presentaciones en tabletas, ampollas y de alta concentración para uso en bombas. También existen bombas intratecales. Ojo, eso significa que vamos a meter el fármaco directamente al sistema nervioso. La buprenorfina es un agonista parcial, pero a dosis clínicamente útiles se comporta como agonista puro. O sea, cuando yo digo agonista, significa que es activador. ¿Activadores de quién? Recuerden, como todas estas son opioides, son activadores de los receptores mu, delta y kappa. ¿Entendido? Entonces, a dosis bajas es agonista parcial. Significa que activa más o menos a los receptores. Pero cuando le damos a dosis correctas, es un agonista puro. Significa que activa muy bien a los receptores mu, delta y kappa. Siguiente, dice nalbufina. La nalbufina es una agonista sobre receptores kappa, ya, trabaja en los receptores kappa, y antagonista, y ahí cambia la cosa, fíjense, antagonista sobre receptores mu. ¿Qué significa esto? Que la nalbufina activa solamente a los receptores kappa y bloquea a los receptores mu. Y esa es la diferencia de nalbufina. Por lo que, aunque es igual de potente que la morfina, se prefiere evitar su uso. Solo hay inyectables. Pero recuerden que se prefiere evitar su uso. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es distinto. Nalbufina. Tapentadol. Tapentadol es otro opioide atípico, ya que posee actividad intrínseca sobre receptores mu, pero también es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina. ¿Qué significa eso? Que el tapentadol no permite que la noradrenalina descanse. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que la noradrenalina aumenta su trabajo. ¿Para qué servía la noradrenalina? La noradrenalina era otra sustancia que podía disminuir el dolor del paciente, junto con la serotonina. Recuerden eso. Entonces el tapentadol, al bloquear la recaptura de noradrenalina, obliga a la noradrenalina a trabajar más. ¿Okay? Le aumenta el trabajo a la noradrenalina. Por lo tanto, la noradrenalina lo que va a hacer es disminuir el dolor del paciente. Por ese detalle, ojo, por ese detalle, es lo que se hace una buena opción en pacientes con dolores somáticos, hasta incluso en pacientes con dolores neuropáticos. ¿Entendido? Tapentadol, recuerdo. Siguiente. La metadona.
La metadona es quizás el más atípico de los opioides, ya que además de ser un potente agonista del receptor mu, es antagonista, ojo, antagonista. ¿Qué significa antagonista? Bloqueador. Entonces, es un antagonista del receptor NMDA. ¿Qué es el receptor? NMDA es N-metil de aspartato. Y dice, es un bloqueador del receptor NMDA. El receptor NMDA es el receptor que se conecta con el glutamato. Y se supone que cuando trabaja este receptor NMDA, aumenta el dolor. Entonces, ¿qué hace la metadona? Es un antagonista del receptor NMDA. ¿Qué significa? Que va a bloquear al receptor NMDA, por lo tanto, no va a aumentar el dolor. No aumenta el dolor, lo que significa que el dolor disminuye. ¿Entendido? Esa es una de las ventajas y por eso también es atípico. ¿Por qué? Porque se supone que no solamente está trabajando con los receptores mu, delta kappa, sino que también bloquea al receptor NMDA. Y aparte es más atípico, ¿por qué? Porque solamente trabaja con el receptor mu, nada más. La metadona, por eso ahí, fíjense, es un potente agonista del receptor mu, solo con el receptor mu. Y es antagonista, o sea, bloquea al receptor N-metil de aspartato. ¿Entendido? Esa es la ventaja que tiene la metadona. Lo que limita mucho el uso de los opioides en dolor crónico son dos cosas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no usar mucho opioide en dolor crónico? ¿Qué es lo que pasa? Dice, lo que limita son dos cosas. A ver, ¿cuáles? Uno, sus efectos adversos. Bueno, sí, pues los efectos adversos. Los efectos adversos de los opioides son las náuseas, los vómitos, el mareo, la sedación, el estreñimiento, el hipogonadismo, ojo, es decir, que disminuye el tamaño de los genitales, y la depresión respiratoria. Y por lo tanto el paciente puede tener un paro respiratorio y morir. Esos son los efectos adversos. Entonces, por eso muchas veces se tiene miedo de usar opioides. ¿Por qué? Por los efectos adversos que tienen. Y el otro problema para usar opioides es el estigma sobre el mal uso y sobre todo la adicción. ¿Por qué? Porque como son opioides, se supone que derivan del opio. El opio nace de la amapola, pero también del opio nace una droga ilegal llamada heroína. Entonces, la heroína es familia de todos estos medicamentos y la heroína es una droga adictiva. Entonces, por ese detalle es lo que todo el mundo le tiene miedo a los opioides. ¿Por qué? Porque dicen, pues, si la morfina es prima de la heroína, ¿la morfina puede generar adicción? Sí. ¿El tramadol es primo de la heroína? ¿Puede generar adicción? Sí, también. Por ese detalle, por ese detalle, es lo que se tiene muchísimo cuidado al utilizar estos fármacos. ¿Entendido? Y por eso hay que tener mucho cuidado. En resumen, los opioides son una excelente herramienta analgésica, pero hay que saberlos usar y tener todas las precauciones pertinentes al caso. Es por eso que en el caso de ustedes, en farmacia, siempre sus profesores, los químicos, les han dicho que los opioides son fármacos controlados, los opioides salen con receta médica, los opioides hay que tenerlos bajo llave, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay drogadictos dentro del personal de salud, ojo, drogadictos que roban estos fármacos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y también hay drogadictos que fingen tener dolores crónicos con tal que tú le apliques opioides. ¿Entendido?
Hola chicos, ¿alguien sabe qué pasó con el doctor?
Ya, a ver, jóvenes, preguntas. Ya, el chat está activado.